Soy Pocho Salcedo, saludos a nuestros televidentes, estaciones de TV en América Latina y a quienes nos sintonizan a través de canales y sistemas de cable de costa a costa a lo largo de los Estados Unidos continental y Hawái. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a usted las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. El gobierno estadounidense utiliza una poderosa herramienta para contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional. La designación de organización terrorista extranjera, FTO, esta designación que anteriormente se aplicaba a grupos como Al-Qaeda, ISIS, la FARC de Colombia, Hezbollah, Sendero Luminoso de Perú, etc., desencadena amplias medidas políticas, económicas y militares. Recientemente, varios cárteles mexicanos, el Cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Cártel del Noroeste, Cárteles Unidos, la Nueva Familia Michoacán, etcétera, así como las pandillas Salvatrucha y el Tren de Aragua, se han sumado a esta lista. ¿Qué significa esta designación y por qué se aplicó? Hoy nos acompaña una experta de renombre mundial para analizar las implicaciones de esta crucial decisión. María Calderón, bienvenida al ADN de las noticias. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar en tu programa. María Calderón es asociada de programa en el Mexico Institute del Wilson Center. Antes fue becaria de posgrado de México en McLarty Associates en Washington, D.C. Previamente se desempeñó como asistente de investigación en el Centro para el Avance del Estado de Derecho en las Américas de la Facultad de Derecho de Georgetown. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en proyectos de traducción jurídica y fue columnista mensual para la publicación Página 1. Durante varios años, María fue abogada asociada y gerente de proyectos en Derecho Administrativo y Regulatorio. Fue profesora adjunta de las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho y Arte en la Universidad Panamericana. Como becaria de mérito, posee una maestría en Estudios Jurídicos Internacionales por la Universidad de Georgetown. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, en México, y cuenta con un certificado en Sostenibilidad Corporativa por la NYU Stern School of Business. Bueno, y empecemos con un panorama general y contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Si fueras tan gentil en indicarnos qué es la designación de organización terrorista FTO, por sus siglas en inglés, acá en Estados Unidos, y cuáles son los criterios para designar a una organización como tal. Claro, Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta. Me gustaría empezar dando un poco de antecedente para entender cómo es que llegamos a esta designación. Entonces, a partir de la primera década de los 2000, empezó a haber ciertos atentados de los carteles contra ciudadanos americanos en territorio mexicano. Eso causó mucha consternación en Washington y empezó a generar un debate en el Congreso y en el Departamento de Estado de la posibilidad de designar o no a los carteles mexicanos como FTOs, que son las organizaciones terroristas extranjeras, como tú ya mencionaste. A partir de ese momento, impulsado más que nada por republicanos en Washington, este debate tomó tiempo. Hubo gente en el Congreso que empezó inclusive a expedir ciertas propuestas de ley para que fueran designados. Finalmente, con la segunda presidencia de Donald Trump, que empezó en enero del 2025, el mero día que él entra a la presidencia, emite una orden ejecutiva ordenando al Departamento de Estado de que designe a ciertos carteles mexicanos como FTOs. Un mes después, 20 de febrero del 2025, el Departamento de Estado finalmente emite la orden y es ahí donde se declaran a 6 carteles mexicanos como FTOs, no a todos. Estos 6 carteles son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. Adicionalmente a estos 6 cárteles mexicanos, también designaron a otros 2 grupos criminales en Latinoamérica. Uno es el Tren de Aragua de Venezuela y el segundo la Mara Salvatrucha de El Salvador. ¿Qué es un FTO y qué significa esta designación? Es una designación que hace el gobierno americano contra ciertas organizaciones en otros países, donde los cataloga como que
ellos llevan a cabo actividades terroristas contra Estados Unidos o que pudieran llevar actividades terroristas contra Estados Unidos. ¿Qué se entiende por terrorismo? Que pueden cometer actos de terrorismo premeditados, políticamente motivados o contra objetivos civiles no combatientes de Estados Unidos. Entonces aquí me gustaría enfatizar una regulación estadounidense que se llama The Kingpin Act. Entonces, The Kingpin Act anteriormente ya había targeteado a ciertas cabezas de cárteles mexicanos. Esa es la diferencia. Lo que les hacía era congelamiento de activos o de fondos que tuvieran que ver con el sistema americano, porque esto al final de cuentas es una jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos. Y la segunda era que también los prohibía de entrar a Estados Unidos, o si estaban en Estados Unidos había más facilidades para que estos fueran extraditados. Entonces, eso es el marco regulatorio anterior a la designación. Ahora, bien, ¿qué es lo que cambia? Por un lado, si bien se fortalece este congelamiento de activos, que más adelante, Juan Carlos, me gustaría enfatizar un poco las consecuencias graves que esto tiene para el sistema financiero. El segundo es también sube ciertas penalidades en el tema de la entrada de esta gente que esté relacionada a estos grupos. Y aquí es donde viene el punto más importante, y que esto no estaba contemplado en el Kingpin Act, y con la nueva designación de FTOs, este marco regulatorio sí lo contiene. Y es la cláusula de apoyo material. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, sea parte de un cártel o designado como FTO o no, que proporcione ayuda material a un cártel, puede ser investigado y llevado a corte por Estados Unidos. Me voy a explicar. Entonces, la regulación americana establece una lista de actividades que pueden ser desde proveer un bien o un servicio a un FTO, dinero o un instrumento financiero, alojamiento, entrenamiento, armas, equipos de comunicación, un documento falso. Entonces, todas estas personas, queriendo o no queriendo, dándole apoyo material a estos cárteles, pueden caer dentro de esta cláusula. Entonces, automáticamente, la jurisdicción americana les aplica a esas personas porque es una jurisdicción extraterritorial y pueden venir a investigarte y a traerte a una corte en Estados Unidos. Entonces, yo diría que esa es la parte que ha causado mucha preocupación en México, y no nada más en México, sino también en otras regiones que tienen una relación directa con los cárteles mexicanos, que tristemente sabemos que muchos países latinoamericanos se encuentran en ese supuesto. Perfectamente, entonces hablemos un poquito de ese tema que me parece extremadamente importante. Tú anotas, eh, por ejemplo, México exporta desde el crimen organizado, desde la exportación de tomates hasta, podríamos decir, hechos más sofisticados, en negocios más grandes, internacionales, lo mismo en Latinoamérica. Entonces, esta territorialidad para avanzar esos temas me parece intrusiva. ¿Y cuál sería el impacto en el mundo de los negocios grandes, pequeños? Es una excelente pregunta, Juan Carlos. El impacto todavía no lo sabemos. ¿Por qué? La designación de los FTOs, si bien tiene un componente legal muy fuerte y un componente político. Entonces, mucho de esto vamos a tener que ir analizando cómo va a ir impactando a estos negocios a través del tiempo. Me explico y me voy también a un antecedente para entender que esto tiene una proyección mucho mayor en Estados Unidos. El mismo día, 20 de febrero del 2025, el Departamento de Estado designa a estos cárteles mexicanos como FTOs. La fiscal general, Pam Bondi de Estados Unidos, emitió un memo. El título se llama La total eliminación de los cárteles mexicanos. Así tal cual. ¿Qué es lo que instruye en ese memo? Ordena al Departamento de Justicia que haya más coordinación con la comunidad de inteligencia y cambia ciertos parámetros legales para que sea más fácil perseguir y llevar a corte a estos miembros de los FTOs. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un intento organizacional, institucional en Estados Unidos, más allá de la designación de los FTOs, a tener más herramientas para perseguir a los cárteles. Ahora, ¿por qué menciono esto ahorita?
porque va a depender también mucho de la voluntad política de cómo el Departamento de Justicia quiera perseguir estos casos. Hasta ahorita ya ha habido casos donde han usado la designación FTO para perseguir y traer a justicia a ciertas personas. En este caso han sido miembros dentro de los carteles o gente que les ha ayudado con servicios transportes. Hasta ahorita no hemos visto que han llevado a cuestionamiento o interrogación a alguna empresa. Si bien también ya mencionaron el gobierno americano que está ahora sí que sugiriéndole a las empresas que tengan protocolos internos más robustos y que las penalidades van a subir en caso de que se incumpla. Entonces, por ahí podemos ir viendo cuál va a ser la línea que el Departamento de Justicia va a empezar a seguir. Impactos. Si es que el Departamento de Justicia, el gobierno americano, deciden irse por la gente que produce jitomates en la sierra de Michoacán, de Guerrero, en México, y que estas personas, ya sea por su voluntad o no por su voluntad, les cobran derecho de piso, les dan algún servicio, eso puede ser un gran problema. El tema es que todavía no sabemos cuál va a ser la línea y qué van a investigar. Entonces, comercios pequeños, medianos, grandes, que tengan que ver indirectamente o no directamente con estos cárteles y les provean alguna de los servicios que están enlistados en esa cláusula que menciono de apoyo material, por supuesto que pueden ser afectados. Ahora bien, viene otra discusión que se menciona y cómo van a poder comprobar. O sea, el Departamento de Justicia, ¿qué tanto interés va a tener de perseguir al agricultor que está en la sierra y que paga derecho de piso? Más bien se puede ir por una empresa que lave dinero. Entonces, los escenarios que aplican con esta cláusula de apoyo material son muy diversos. Ha habido una gran preocupación entre las empresas en México de cómo responder a este marco legal. Hay mucho desconocimiento y hay una discusión ahorita de qué protocolos de compliance pueden poner las empresas para disminuir su riesgo de tener una relación con un FTO. Le diría que ese es lo primero. Quisiera entender por qué se ha incluido al Tren de Aragua y Salvatrucha, pandillas motivadas más por el lucro en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Centroamérica, junto con los cárteles mexicanos que, digamos, abordan la delincuencia desde el punto del tráfico de drogas acá en este país, que ha creado tantísimos problemas y muertes, ¿no? Sí, mira, diría que desafortunadamente los cárteles mexicanos tienen relación amplia y estrecha con estas organizaciones en Latinoamérica, ¿no? El Tren de Aragua y Mara Salvatrucha. Y no nada más esas dos, sino también un cúmulo de organizaciones a través de Latinoamérica, ya sea para lavado de dinero, tráfico de personas, obviamente también mucha siembra de marihuana, transporte de cocaína, etc. Entonces, si bien creo que también hay un componente político, o sea, no se me hace una coincidencia que con este nuevo gobierno republicano, con Marco Rubio siendo la cabeza del Departamento de Estado, hayan designado estas dos organizaciones fuertes en Venezuela y El Salvador. Por tema de cómo se conducen el Tren Aragua y Mara Salvatrucha, seguramente Estados Unidos vio que le convenía tratarlos como terroristas. Que vaya a funcionar o no, esa es otra parte de la discusión. Pero bueno, Estados Unidos al final de cuentas tiene sus propios intereses de seguridad nacional. Haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y retornamos con María Calderón, una experta reconocida internacionalmente en temas de seguridad. Cuéntanos, por favor, cómo FTO afectaría a bancos, a despachos, dineros que se mandan de personas latinoamericanas a sus países. En fin, ¿cuál es el panorama por ahí? Gracias, Juan Carlos. Esta es una pregunta sumamente importante y mi sensibilidad me dice que en Latinoamérica y especialmente en México todavía no estamos listos y no entendemos el impacto de lo que puede llegar a ser esta designación en el mundo financiero. Entonces, retomando anteriormente el tema de la cláusula de apoyo material, este listado de actividades que uno hace y si se lo provee a un FTO puede ser también perseguido. En esa lista hay dos elementos importantes. Uno es que provean bienes o servicios financieros
o dinero o instrumentos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier banco o institución financiera que tenga una relación con el sistema financiero americano, esto es, mediante una casa, un banco corresponsal, por ejemplo, o que tenga transacciones en dólares, cualquier transacción en dólar americano tiene que pasar por el sistema americano. Entonces, todas estas instituciones financieras ya entran dentro de la jurisdicción americana. Y si el gobierno americano se da cuenta que estas instituciones financieras lavan dinero o tienen algún contacto con los FTOs, pueden tener consecuencias muy graves. Entonces, los bancos se han visto con esta nueva designación obligados. Así bien, obviamente en México ya tenían un protocolo de antilavado de dinero, ahora como los bancos mexicanos tienen una relación de corresponsalía bancaria para hacer transacciones en dólares con los bancos americanos que le dan servicios a estos bancos mexicanos ahora les están exigiendo que en vez de tener protocolos de antilavado de dinero, tengan ahora protocolos para combatir el terrorismo. Entonces, las instituciones financieras en México y en Latinoamérica que pasen por el sistema americano tienen que forzosamente ampliar y subir de nivel sus protocolos para no meterse en problemas. Esto puede representar un gran problema porque la cantidad de dinero que se lava en México y también en Estados Unidos, no nada más en México, es abismal. Entonces, los bancos se tienen que actualizar de manera muy rápida y esto va a ser un gran componente de la discusión y del debate a seguir en los próximos años. Qué tremendo las diferentes aristas de estas implicaciones de FTO. Una otra arista, FTO permite acciones militares. ¿Podría esto llevar a operaciones militares, digamos, de Estados Unidos a tu criterio, con ataques con drones en otros países o intervención militar? ¿Y cómo afectaría eso a la relación diplomática entre Latinoamérica y Estados Unidos? Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Esto ha sido algo que ha causado mucha controversia en Estados Unidos y en México y que también ha tenido como consecuencia muchos malentendidos de lo que se puede y no se puede hacer. La designación como un FTO per se no permite automáticamente bombardear o invadir militarmente otro país. Ahora, si bien lo que construye es una narrativa política para tratar a estos cárteles o a otras organizaciones como terroristas, el tema militar en Estados Unidos depende mucho de qué manera quiera intervenir dentro de un país. Si bien el presidente, el ejecutivo en Estados Unidos, sí puede intervenir militarmente en otro lugar sin la autorización expresa del Congreso, esta intervención tiene límites legales, políticos y diplomáticos. Esta conversación no es tan fácil porque depende de cada caso, cómo quieran intervenir, qué quieran mandar, si son drones, si necesitan o no autorización del Congreso, por cuántos días, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el panorama general. Ahora, si bien ha habido un debate también aquí en México de qué pasaría si intervienen y qué tan efectivo sería si intervienen. Hay mucha gente en México que de hecho está de acuerdo con que intervengan y que se vayan al norte del país y bombardeen estos laboratorios y a estos cárteles. Hay otra gente que piensa que sería una terrible idea. ¿Cómo van a responder los cárteles? Yo no me imagino un escenario donde si empieza a haber un bombardeo o empiezan a mandar drones que los cárteles se van a quedar cruzados de brazos. Yo no lo veo así. O sea, son grupos altamente armados, son grupos muy organizados. ¿Qué tan efectivo sería que Estados Unidos llegue y bombardee o mande drones? Es complejo porque estos cárteles no funcionan como terroristas. Son empresas ilícitas, transnacionales, sumamente organizadas, impregnadas en la sociedad. O sea, si los cárteles ven que empezaría a haber una intervención militar, saben perfectamente a dónde huir, cómo escapar y se pueden recluir 6 meses, se regresan los militares y vuelve otra vez eso. ¿Qué va a pasar también con los civiles que terminen siendo víctimas de este cruce de fuego? Entonces, esa conversación es muchísimo más compleja de lo que uno se puede imaginar. ¿Cuál es la probabilidad? Me encantaría tener una respuesta. Sigue siendo una gran interrogante en México y Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es? ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Hay alas radicales republicanas que piden esto y que se ha dicho en el Congreso y en entrevistas, etcétera. Hay otra gente que es más moderada y que piensa que no es una buena idea. Me encantaría yo tener una respuesta. Lo que sí te puedo decir es qué pasaría del lado de México si esto sucedería. Sería un tema sumamente delicado para la relación bilateral.
no puedo asegurar, pero no se me haría imposible un escenario donde se pausaría la relación bilateral. Y porque esto sería también grave, no nada más en un plano de seguridad, pero México y Estados Unidos están sumamente interconectados. Tenemos una relación migratoria muy importante, una relación de comercio, es la relación de comercio más grande del mundo. Estados Unidos es el primer socio comercial, México, perdón, es el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, esto tendrá implicaciones para ciudadanos mexicanos y ciudadanos americanos comunes y corrientes que no tienen absolutamente nada que ver con los cárteles. Entonces, es un tema sumamente sensible. Bueno, estas implicaciones, posibles implicaciones en derechos humanos, me parece que no es discutida como se merecen, por lo menos en esta parte, en los Estados Unidos, particularmente el impacto sobre las poblaciones civiles en áreas controladas por los cárteles, ya sea en México o en Latinoamérica. ¿Cómo está equilibrando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presión de Estados Unidos para combatir a los cárteles con las preocupaciones domésticas que tú estás anotando sobre soberanía y no intervención? Esta pregunta no se puede responder sin hablar sobre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Él ha sido una pieza clave en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. García Harfuch es una persona de confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Llevan trabajando juntos desde que ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue su secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Es una persona que conoce profundamente los temas de seguridad en México, tiene una muy buena relación con autoridades de seguridad y la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. Él ha sido una pieza clave para entender cómo es que tienen que colaborar el gobierno mexicano con Estados Unidos. Entonces, hace unas semanas extraditaron a 29 líderes de unos cárteles en México. Entonces, ha habido mucha comunicación entre ambos países. Omar García Harfuch ha estado viajando mucho a Washington para hablar con sus contrapartes. Entonces, ha habido una clara estrategia diferente a el predecesor de Claudio Sheinbaum, que era el presidente López Obrador. Este cambio de estrategia, añadido a que ha habido más comunicación y cooperación con Estados Unidos, ha sido un gran componente en cómo Claudia Sheinbaum ha manejado esta relación. Y por supuesto tenemos otros dos ámbitos, que es el comercial. Tenemos una revisión del TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en el próximo año. Este año se van a empezar ya consultas. Y tenemos también la parte migratoria, por supuesto. Entonces, es un balance entre seguridad, migración y comercio, dependiendo, obviamente es una negociación política, intereses de ambos lados, y es ir también viendo qué pide, qué dan, etcétera. Bueno, y quiero agregar algo más a tan importante descripción de cuán complejo es el problema. Háblanos un poquito sobre el flujo de armas de Estados Unidos a México que alimenta la violencia de los cárteles. ¿Qué se está haciendo para abordar este problema y cómo podría la designación FTO impactar esos esfuerzos? Es una gran pregunta, Juan Carlos, y siempre en conversaciones bilaterales entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, siempre sale a colación. Bueno, sí, nosotros mexicanos tenemos el problema de los cárteles, pero ¿quién está armándolos? Y la realidad es que es Estados Unidos. O sea, un porcentaje alto, no me acuerdo el número específico, pero más del 60% de armamento de los cárteles mexicanos viene de compañías americanas. Entonces, ¿cómo puede impactar esta designación ese tema? Dentro de la lista de apoyo material viene justamente armamento. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí es la gran incógnita. Si Estados Unidos está dispuesto, el gobierno o el Departamento de Justicia, a perseguir e investigar a estas compañías dentro de su territorio, porque esto no nada más aplica a gente en México. O sea, gente dentro de Estados Unidos que tenga una relación o provea apoyo material de cualquier forma a un FTO puede también ser llevado a la justicia y le pueden imputar un delito penal. La pregunta es si Estados Unidos tiene la voluntad política de ir de investigar a estas compañías de armamento, que si bien son compañías que gastan mucho dinero en cabildeo en Washington, esto es sabido. No me lo estoy inventando yo. Entonces, otro lado de la moneda, México ya lleva varios años donde presentó un caso demandando a empresas americanas que terminaban armas
siendo enviadas a cárteles mexicanos. Y hace días la Suprema Corte regresó el caso y dijo, aquí no procede, México no tiene argumentos suficientes, y se lo regresó al tribunal a un tribunal menor para que vuelvan a revisar el caso. Entonces, es una conversación política, es una conversación de incentivos. Hasta ahorita yo no veo, esta es una opinión personal, yo no veo un mundo donde Estados Unidos empieza a perseguir a estas compañías que terminan traficando armas y de manera ilegal a estos cárteles mexicanos. Finalmente, estás en el tema de seguridad. Eres parte de una organización muy respetable también acá en Estados Unidos. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿qué hubieras querido saber sobre todo ese tema de seguridad tan complejo al inicio de tu caminata que sabes ahora y te hubiera ayudado a entender más la complejidad de esta situación? Me hubiera gustado saber que hay muy poco entendimiento entre ambos países, que la gente que estudia en México, la gente que estudia en Estados Unidos o viceversa, creen entender y hay muchos grises que a uno se les... Entonces, el sentarse con el otro lado, ya sea americanos, mexicanos, diplomáticos, empresarios, etcétera, es sumamente importante y que tiene que haber más diálogo y entendimiento verdadero para solucionar problemas conjuntos que son responsabilidad de ambos, diferentes temas, diferentes perspectivas o diferentes grados, pero si no los resolvemos juntos como mexicanos, como americanos, va a repercutir a la región de Norteamérica. Muchísimas gracias, María. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Espero que vuelvas pronto. Es un tema que hemos solamente comenzado a explorar y hay mucho más que viene en los próximos meses y nos gustaría tenerte acá nuevamente en el programa. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y también te agradezco de manera personal el hecho de que estés dándole luz y poniendo en el radar este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta caminata para entender lo que está en la esencia de las noticias. Manténgase curioso, manténgase informada. Nos vemos en nuestra próxima edición del ADN de las noticias.